Perfecto, muchas gracias, hermanos. Hoy estamos 5 de junio de 2026 y el título de la prédica se llama Libres de toda culpa. Oramos para continuar. Padre bendito, estamos aquí congregados en tu nombre. Primeramente, primeramente, Señor, para agradecerte por todo, por tu gracia y misericordia, Señor, que tú permites que estemos aquí. Este tiempo, Padre, lo dejamos en tus manos, pidiéndote que seas tú hablando a través de tu Espíritu, Señor, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y que tu palabra, Señor, nos edifique, Señor, y nos lleve a esa estatura del varón perfecto, a la imagen de Jesucristo, que esa es la meta y el propósito. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Eh, Bien, como dice el título de la prédica que se llama Libres de toda culpa, el libro de Romanos dice, en el capítulo 8, verso 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Juan dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vemos que la palabra recalca categóricamente que la culpa no es parte ya del creyente. El creyente no debe tener ningún sentimiento de culpa, porque por esa culpa que el cual caía antes sobre nosotros, fue pagado en la cruz, fue clavado ahí y entonces todo lo pagó él. Él pagó el precio con su propia sangre y del cual el creyente ya está exento de todo castigo, de toda condenación o toda cosa que pueda señalarle como falta, porque también aquello ha sido pagado en la cruz. Vemos de que el Señor recalca, ¿no? Dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces el requisito es estar en Cristo Jesús. Y si estás en Cristo Jesús, entonces la condenación ya no tiene que ver nada contigo. Y es algo, la condenación o la culpa también que uno puede tener por algo que haya hecho en el pasado. O la culpa funciona de esta forma, ¿no? Primeramente, la culpa te señala directamente hacia algo que tú hayas hecho. Es muy probable que hayas hecho algo mal. Para que sea una culpa tienes que haber procedido mal en algo. Y entonces, digamos, entre comillas, con justa razón, se te señala la falta que cometes y te indica, mira, esta es la falta que tú has cometido. Entonces, esta es la sentencia por esa falta que tú cometes. Entonces, es proporcional la falta con el castigo sobre esa falta que uno comete. Entonces, es exactamente eso. Entonces, la culpa señala directamente al error o a la falta que tú cometes. Eso es lo que hace. Y automáticamente eso va calando hondamente en el creyente. Entonces, pero el Señor no solamente nos libra del pecado, sino de toda condenación. Es por la aceptación de alguna culpa que nosotros hayamos tenido. Pero aún así, habiendo tenido esto, pues eso ya no es válido porque fue cancelado. Conocemos este episodio que está en Juan capítulo 8, en el caso de la mujer que fue ampallada en adulterio. Es muy conocido, voy a leerlo. Dice, Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana vino otra vez al templo y todo el pueblo vino a él. Sentándose, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos les trajeron a una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido tomada en el acto mismo del adulterio y la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales. ¿Tú pues qué dices? ¿No? Le están tentando, le están diciendo, ¿no? ¿Y tú qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en la tierra con el dedo como si no les oyera. Y como persistían en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la
Vi en el suelo seguía escribiendo en la tierra, y oyendo ellos, redargüidos por su conciencia, salieron uno a otro, comenzando desde el más viejo hasta los más postreros. Ahí mete un momento. Miren este episodio. Recuerden que hay un versículo que dice, si el corazón no te reprende, que dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Los fariseos y escribas estaban pasando por ese momento. Estaban teniendo un corazón que les estaba reprendiendo, y les estaba reprendiendo de sus faltas. No solamente porque les estaba reprendiendo, sino porque Cristo estaba escribiendo algo, en el cual, después que ellos están viendo lo que está haciendo, uno a uno comienza a ser redargüido en su propio corazón, acusándoles de cada falta que cometían. Y se fueron uno por uno. Vean el episodio en el cual, que cuando hay culpa de una falta y el corazón reprende, y el que se queda en esa situación y no recurre al Señor, se queda automáticamente con la culpa, se queda con la condenación y no es perdonado, porque miren el accionar de ellos. Ellos ven lo que escribe y se van. Obviamente que esto iba a pasar, eran los fariseos, no eran los escribas. Ellos comenzaron a irse uno por uno. Este es un símbolo en el cual, cuando la persona, aunque la falta sea correcta y la sentencia por algo que se ha hecho, y sea proporcional a la falta que uno haya cometido, el creyente no debería de quedarse con el sentido de la culpa por la falta. No es que sea un fresco en el cual dice, pues yo no lo hice. Ciertamente lo hiciste, pero la falta ha sido pagada. El pecado ha sido en la cruz, fue clavado, fue pagado esa deuda. La culpa ya no se te imputa a ti, ya no se te pone. ¿Por qué? Porque ha sido pagado por él. Los fariseos cargaron por su propia conciencia que les estaba acusando y se fueron con la culpa. Llegaron y se fueron con lo mismo. Y ellos estaban en esta condición de que de los que retienen la culpa y rechazan el perdón. Porque la única forma que pueda ser quitado la culpa y la condenación es a través del perdón, de la aceptación del perdón. Cuando no es aceptado el perdón, entonces automáticamente que te tienes que quedar con lo opuesto. Terminas quedándote con aquello. Y el sentimiento de la culpa, de, de esa falta cometido, puede ser un sentimiento, puede ser un sentimiento que se postre en el tiempo y hasta puede ser muy corrosivo en el corazón del ser humano. En el caso de creyente, tiene que despojarse de aquello. Recuerdo un episodio, bueno, esto de repente algunos lo han visto, esta película que se llama, es versión anime, que se llama La tumba de las luciérnagas, ¿no? De dos niños japoneses en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y en este episodio, eh, el niño mayor, el hermano mayor, que era como un niño como de 13 años, si no me equivoco, y su hermana, una niña, ¿no? En la película es como de 3 años, pero realmente ella tenía como un año y medio, ¿no? Ella tenía como un año y medio cuando ellos se quedan solos y él comienza a cuidar a su hermana menor, a la pequeña, y en esta película, pues él hace bastante estoico tratando de darle de comer todo eso, como un hermano que cuida a su hermana después de la guerra, no tenían nada que comer, pero en la, no, este es basado de un hecho real. Entonces, en la historia, el niño, la hermana menor termina muriendo de inanición y él sobrevive, pero en la película él fallece, pero en la vida real él sobrevive y él escribe una obra autobiográfica justamente contando eso, pero él no lo había comentado. Pero en la historia real realmente este niño, él hubiese querido ser como era en la película en la cual que había cuidado a su hermana. Si no, él no fue así tan dedicado a su hermana, a la niña, que en ocasiones dice que él, ¿cómo se llama?
se comía de sus alimentos de su hermana menor, de la niña, y ellos estaban muriendo de hambre, estaban en plena guerra, Segunda Guerra Mundial. Entonces, él guardó todo ese sentimiento y él escribe esto muchos años después, más de 20 años después, cargado por la culpa y una forma de reivindicar a su hermana como quien pidiendo perdón por no haber sido como debió de ser. Y ese ideal del niño que ayudó a su hermana, como en la película, así hubiese querido ser él. No fue un niño malo, bueno, eran circunstancias de la guerra, pero lo idealizó de esa forma, pero tuvo un sentimiento guardado durante muchos años, esta culpa, que nunca lo olvidó, y es algo corrosivo en el fondo, en el alma del ser humano, esto, ¿por qué? Porque cuando carga la culpa, uno es que rechaza el perdón. Obviamente es un contexto en el cual no hay evangelio, no se predica de esto, dentro de ese contexto de la historia. Pero el punto de ese tema es exactamente que cuando la persona retiene esa culpa, rechaza aquello que le da la libertad para obtener todas las cosas, que es a través del perdón. La aceptación del perdón de Cristo quita toda culpa y por ende te pone en la libertad de poder ser poseedor de todo lo que viene en el paquete de Dios, de sus bendiciones. Porque el sentimiento corrosivo, como la culpa, ¿han visto cómo es la corrosión, cómo ataca el metal? ¿Han visto cuando se va oxidando el metal? Un metal grueso puede ser, está expuesto al agua y todo eso. Van a ver de que el metal, por más sólido que se ve al inicio, y con el pasar del tiempo y la corrosión entre el óxido, se comienza a abrir como unas lajas del metal, así como si fuera una especie de ese pastel de 1000 hojas, unas lajas encima de otro, se comienza a descascarar el metal. Tú levantas con tu mano y ¡plac! Se va saliendo, se vuelve tan frágil. Comienza a ser algo tan corrosivo, algo tan sólido, comienza a destruirlo progresivamente en el tiempo. De algo fuerte termina siendo algo débil. Es lo que comienza a calar hondamente cuando se retiene esta culpa del cual uno ya no debe de cargarlo. Este hombre que escribió esta biografía, después que fue llevado a una película en versión de dibujos, ¿no? Entonces, él había retenido mucho tiempo aquello. Y él escribe después, cuando su hija llega a tener la misma edad que había tenido su hermana menor, la niña, ahí es cuando escribe. Pero todo ese tiempo, reteniendo el sentimiento de culpa sobre ese episodio de su vida. Ahora imagínense que esto pasa y no importa los años que pase, pero cuando la persona sigue reteniendo esto, entonces se pone en una condición de que todo lo que está en culpa está reteniendo esto y no es entregado, entonces todo lo malo acompaña a aquello. Entonces el Señor tiene que librarlo de aquello. Dice, el que cree en Él no es condenado porque cree en Cristo. ¿Por qué? Porque ya no hay condenación, dice. El que cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está. En el unigénito Hijo de Dios es donde se libera toda culpa, toda sentencia, toda condenación, se libera a través de Él. Y creyendo en Él y estando en Él, entonces automáticamente la culpa es despojada y quitada. Porque la culpa, al fin y al cabo, lo que hace es simplemente señalarte. Pero ese señalarte y retenerlo, ¿no? Uno dándole vueltas, está siendo como un sentimiento corrosivo constantemente. Al inicio puede ser que no sientas los efectos, pero al pasar del tiempo, la corrosión tiene un desastre muy grave en cosas muy sólidas como el metal. El metal, el acero, que se ve tan fuerte, robusto, dale un tiempo, plántalo una puerta metálica cerca a la orilla o cerca al mar, vas a ver cómo la corrosión, el mar y el salitre lo terminan haciendo un desastre, lo destruyen completamente. Como en el episodio que vemos aquí, en el cual de la mujer que fue ampallada en adulterio. Ellos fueron
acusados, redargüidos en su propia conciencia por la culpa que tenían y se fueron. Es exactamente lo malo que pasa cuando, por más falta grave que yo haya tenido, uno, y la falta ha sido real, pero uno se va y no va al Señor, termina quedándose con aquello. Tiene que ser reemplazado y quitado y puesto el perdón. Tiene que, Señor, hacer eso. Esta mujer, cuando después que fue empallada, el Señor le dice, ¿y dónde están, mujer? ¿Dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te acusan? No sé, Señor, se fueron todos, ¿no? Ni yo te condeno, ve y no peques más. Le libera de la condenación, ve y no peques más, ni yo te condeno. Porque en la culpa está esa condenación. Automáticamente, cuando se le libera de aquello, la persona puede andar en la libertad. En ese momento se crea la acción de poder vivir en libertad y de no poder pecar. Ha sido cambiado en ese momento. Pero primeramente, el creyente tiene que entregar todo. No tiene que abarcar ningún sentimiento que lo pueda acusar. ¿Por qué? Aunque la falta puede haber cometido, puede ser real, entonces cuando uno no acepta el perdón que borra la culpa, entonces se queda con esta falta y solamente se queda mirando la falta que ha cometido. Es que es un pensamiento a veces bastante estoico, oriental, en este caso del niño, y hay otros episodios durante sucesos en la historia que han parecido similar. Recuerdo haber leído un caso también es en plena guerra, cuando los ingleses en la Segunda Guerra Mundial estaban en guerra, estaban también en Japón, y habían sido, ¿cómo se llama?, tomados prisioneros durante bastante tiempo, y en muchas ocasiones cuenta un inglés, en el cual es un caso bastante real. Él había sido, y uno de los, no sé, sargentos o alguien que estaba en un cargo alto, se había ensañado con un prisionero inglés de tantos. Lo golpeaban y le rompieron, ¿no? Le rompieron creo que las extremidades. Y después que termina la guerra, sobrevive y pues termina, ¿no? Pasan muchos años después. Y por ahí, entre otros que sobrevivieron a la guerra, este inglés, le comentan de que realmente habían llegado a saber dónde estaba ese japonés en el cual se había ensañado con él. Y ciertamente este inglés había tenido un trauma por todo lo que le habían hecho durante la guerra y que se habían ensañado en castigarlo más que a otros prisioneros de parte de este japonés. Y en un episodio en el cual pues él en un momento quisiera tomar una venganza de eso, hasta que después se recapacita y no, y se encuentra con el japonés. Y el japonés ahí es donde le declara, ¿cómo se llama?, que él no había estado tranquilo por los actos que había hecho en el pasado. Seguía cargando la culpa de una manera estoica, pero al fin y al cabo carga con un peso que no debería llevar, y esto es corrosivo porque termina corroyendo el alma de la persona, hasta que acepta el perdón. El inglés le perdona, y al final terminaron siendo amigos hasta el último día de su vida. El japonés se va primero y queda el inglés, porque ya eran ancianos, pero se vuelven amigos. El otro había sido el que lo torturaba y estaban en bandos distintos, ¿no? Ingleses y japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ve que cuando la persona retiene la culpa, no vive tranquilo y necesita ser liberado, y se libera a través del perdón, pero primeramente tiene que aceptar el perdón de quien se lo otorga. Entonces el creyente tiene que aceptar totalmente el perdón, que el perdón engloba todo, que con un solo sacrificio son perfectos a los santificados. Acepta ese sacrificio y acepta que él está perdonado completamente por el Señor, y se queda con ese perdón y puede vivir en libertad. Ya no puede vivir acusado,
No va a pasar tantos años y tener la carga y la conciencia por lo que hizo en el pasado. Por supuestamente que no, porque fue entregado. No hay orgullo más grande que creer que una manera estoica de retener estas cosas a uno lo hace una persona honorable, en el sentido que se siente mal por lo que hizo. La idea es que no te sientas mal, la idea es que al entregar tú al Señor, ya ese sentimiento desaparece. ¿Por qué? Porque se te pone otra cosa y ya no es la culpa, ya no hay condenación, puedes andar en la libertad. ¿Qué dice la Biblia? Dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué dice? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. La petición del Señor es el corazón. Dios pesa los corazones. La petición del corazón es de donde radica tú, o sea, donde estás tú, donde tantos sentimientos, tus emociones, todo. Tu corazón entregado al Señor. Porque cuando entregas aquello y en tu corazón están todas las cosas, a ver, las que has hecho, las que pensaste y todo, la entregas al Señor totalmente y como el Señor es quien si tenemos los pecados rojos, lo vuelve blanco como la nieve, lo limpia, es quitado, es botado, toda falta. Entonces tienes un nuevo corazón que ya no se le puede inculpar de nada. La culpa pierde el poder, es más, ya no lo tiene. Pero el enemigo siempre, ¿no? Tratará de acusarte por algo que hiciste en el pasado. Eso fue borrado totalmente. Entonces, el tema está en que uno tiene que aceptar el perdón. Uno lo cree, de ahí lo acepta y vive en ese perdón. Porque en ese perdón están todas las cosas, las bendiciones del Señor. Las cosas en el cual ya eres merecedor por el sacrificio que ha hecho Cristo. Entonces, no hay nada que te puedan imputar. Los fariseos comenzaron a irse después que, ¿cómo se llama? Cristo comenzó a escribir en la tierra y ellos comenzaron a irse uno por uno, acusados por la culpa. Ellos se quedaron con aquello y se quedaron con la condenación y se fueron con eso. Y al final de sus días terminaron con eso, porque esto corrosivo lo termina consumiendo. La mujer no fue liberada de aquello. Que era cierto de que fue ampallada en adulterio, sí. Que la ley decía que tenía que morir apedreada, sí. Pero había alguien mucho mayor. ¿Quién era? El Señor, quien podía liberarlo y perdonarla. Y ella retuvo el perdón y se quedó con aquello. Y entonces en ella ya estaba el accionar de poder andar y no pecar más. Fue creado eso en ella. Ni yo te condeno, le dijo. Anda, ve y no peques más. Primero le limpia, le quita esa condenación, esa culpa, aunque sí era una falta cometida, pero aún así, él tenía el poder para poder hacerlo eso, entonces podía andar en la libertad de caminar y hacer lo correcto y caminar en el Señor. De la misma forma, cuando algo es entregado, un sentimiento que abarca, un sentimiento corrosivo, o lo que sea, no podemos quedarnos con aquello. Tenemos que tomar del perdón y quedarnos con ese perdón. Y lo demás es desplazado. Y cuando es desplazado, pierde el poder. Cuando te quedas mirando
en lo que Cristo ha hecho, en el poder que tiene, su perdón, lo demás no tiene ningún valor sobre tu vida. Pierde valor y la potencia que tenía en hacer algo. Pierde todo aquello y te quedas ahí. ¿Qué dice, no? Hijo mío, dame tu corazón. Es la petición que el Señor tiene, ¿no? Es de que uno tiene que entregar, porque en el corazón están todas las cosas, la voluntad, la decisión, lo que quieres hacer o lo que no quieres hacer, pero todas esas cosas que tienes y has cavilado, o todo sentimiento guardado, está ahí. Es lo que tienes que entregar, lo que tenemos que entregar. Cada momento uno se va cargando, cada día el polvo ensucia los zapatos, pero nuevas son sus bendiciones cada mañana. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí dice que emana la vida. Entonces, pero recuerden, si el corazón está entregado al Señor, entonces ¿quién es quien guarda ese corazón? Si es que tú ya le has entregado a Él, entonces ¿en quién es el que guarda ese corazón? Pues Él. Él es quien guarda ese corazón. ¿Por qué? Porque ha sido entregado. O sea, ya no es parte tuya. Tu voluntad ha sido cedida a la voluntad de Él. Y entonces Él trabaja libremente en ese corazón. Esa voluntad puede ser enfocada libremente en caminar con el Señor. Todo sentimiento corrosivo por años que pueda pasar, como estas dos historias que mencioné de estos dos casos, bueno, son japoneses, ¿no? Estos casos no se queden como una repetición de la falta. Uno aceptó el perdón y fue libre de aquello, y se quita el sentimiento. ¿Cuán liberador es aceptar el perdón de parte del Señor y no juzgarnos a nosotros mismos? Porque cuando te libera, te da el poder de poder caminar libremente en la voluntad del Señor. Ya no hay ese cuestionamiento que el maligno señala, sino por el contrario, caminas libremente. Hermanos, para concluir, vuelvo a citar el versículo en el cual la palabra dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Resumen, entreguemos nuestra voluntad a la voluntad perfecta del Señor. ¿Y quién será Él quien guarde nuestro corazón? Porque el corazón ha sido entregado. Que el Señor los bendiga, hermanos.